11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien y evidentemente que se ha dado un resultado inesperado en la República Argentina. Hablando de una ciudadanía democrática cada vez más libre, más independiente, podemos decir que la ciudadanía de cualquier país va cambiando a medida que pasa el tiempo. En Argentina es evidente que hay un electorado que apostó en bloque, si vemos los resultados, entre lo que sacó Milei y Patricia Bullrich junto a Larreta en Juntos por el Cambio, es un voto a la derecha que prácticamente nos indica que casi en un 60% es un voto que le está diciendo que no al populismo socialista de este mafioso gobierno kirchnerista que hoy por hoy lidera Sergio Massa. Cristina Fernández de Kirchner haciendo la gran Cristina, y cuando las cosas van mal, cuando se pierde, no es ella la que pierde, sino que en este caso es Sergio Massa y el presidente nominal, figurativo, que con gesto muy adusto ayer, no sé qué montón de disparates dijo, que ya ni vale la pena escuchar. Lo cierto es que contra todo pronóstico, contra todo análisis de los profesionales de medios, contra toda la campaña que ellos llamaron de encerrona política, de agravios, de denostaciones, como decía hoy, por ejemplo, una periodista en La Nación, la señora Calabró, decía de esas denostaciones, muchas sabemos que no son ciertas, se sinceró, muchas sabemos que no, y otras quizá, y de las que quizá están hoy por hoy en la justicia, inclusive tramitadas a instancias del propio Milei, están en los tribunales y a instancias de su compañera de fórmula, que es la doctora Villarroel, abogada, dedicada hace muchos años a combatir esos infectos institutos de los derechos humanos, que en verdad son izquierdos humanos, vinculados a los desaparecidos en dictadura y la mar en coche, como pasa acá en nuestro país. Es una personalidad consultada en el mundo, la doctora Villarroel. Hay un equipo muy joven, evidentemente, integrando esos equipos de Milei. Hay una especie de mito instalado en el cual yo también caí, de que Milei no tiene aparato político. Esto ayer demostró a las claras que se tiraron todos los libros, se tiró la biblioteca del aparato político, porque cuando ya en un país está incendiado, evidentemente la gente apela en su actitud, en este caso electoral, a ese proverbio que dice, más vale lo nuevo por conocer que lo muy malo ya conocido. Esto ya es tan malo, ya es tan desastroso. Este modelo político, económico, que arroja como resultado 22 millones de pobres en Argentina, que puede producir alimentos para 800 millones de habitantes y que tiene más de 5 millones de habitantes que se mueren de hambre, que no tienen posibilidad de alimentarse, y otro tanto que está en la cuerda floja y que no se consigue trabajo y que trabajan en negro y que campea el narcotráfico y que se vio la violencia instalada días previos para inspirar el miedo, el temor y provocar, bueno, deserción precisamente electoral, una deserción que se dio para mí por varios motivos. Un gran motivo ha sido el voluntario, evidentemente, pero hay otro motivo muy circunscrito a la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el desastroso sistema de votación electrónica que se implementó en esa ciudad de Buenos Aires, la que lidera y gobierna Rodríguez Larreta. Siempre me olvido del nombre de pila, Horacio, el señor Horacio, de aquel que buscaba escaparse al lagarto Juancho, ¿se acuerdan? Bueno, creo que el lagarto Juancho se escapa del señor Horacio también. Y en definitiva, el pueblo argentino
muy joven, el pueblo electoral, el padrón electoral, recibiendo datos ayer mirando por televisión, de la periodista especializada en temas políticos como lo es Di Marco, creo que Laura Di Marco, nunca recuerdo el nombre de pila, nos decía que el 45% de los votantes en Argentina están entre los 18 y 42 años. Ese voto es el que en gran medida, evidentemente esto no es matemática pura, esto no es algo tan, digamos, absoluto, pero en un porcentaje muy amplio es el voto que conquista Milei, desde su retórica, desde su relato político. Evidentemente el centro de gravedad entonces cambia, queda como primer fuerza, impensable, todos pensaban que iba a quedar como una fuerza o segunda en el mejor de los casos o tercera, inclusive, pero tercera con muy buen nivel de votación. Van, creo que están en los 97, tanto por ciento, faltarían 2 puntos y pico todavía para cerrar definitivamente los resultados de este escrutinio, y está en un 30,04 Milei a nivel nacional, con un 28 y pico de Juntos por el Cambio, que es esa sumatoria de lo que votó Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, interna en la cual gana por una diferencia muy importante Patricia Bullrich. Por lo tanto, Patricia Bullrich es candidato a presidente, evidentemente Javier Milei candidato a presidente, y la tercera fuerza es la que representa Sergio Massa, que es el que abrumadoramente le gana a Grabois. Esa fuerza de, creo que ahora se llama Unidos por la Justicia o algo así, le cambian el nombre a cada rato, es la que tiene el colorcito celeste, ¿viste? Que es todo el camporismo, el kirchnerismo y el peronismo, todo ahí junto, mezclado, ese bloque izquierdista, desastroso, socialista, es el que recibió el gran golpe ayer, el gran perdedor, el golpe, yo no sé si de gracia. Ahora la moneda está en el aire, la moneda electoral está en el aire. Parecería que entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Javier Milei quedó como la primer fuerza, te repito, a 2 puntos, quizás se reduzca un poco más con esos 2 puntos y pico que quedan para llegar al 100% del escrutinio. Él le sacaba arriba de 4 puntos, empezó con un 32,43, pero pasando ya el 66% ya estaba en el 31 y siguió bajando y quedó en un 30,04 frente a o ante un 28, tanto, no llega a un 29. Es decir, que están a un punto y 6, un punto 6, un punto 7 diferencia, quizá 2 puntos pueda tener diferencia. Creo yo se va a achicar y de pronto Milei pueda ser la primer fuerza con un punto de diferencia, un punto y algo respecto a Juntos por el Cambio. Es evidente que ahora esa moneda en el aire determinará las características de la campaña electoral ya, ahora sí, directamente campaña electoral para cargo presidencial a nivel nacional. Estas fueron las internas, que en Argentina se llaman PASO, las PASO, pero son evidentemente una suerte de radiografía o de ecografía, si quieres en términos más contemporáneos, que te indican cómo están todos los órganos por dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo electoral manifestó cómo están los órganos hoy por hoy. Es un indicador claro de lo que podría pasar en esta proyección hacia la primera vuelta del balotaje de la elección presidencial. Recordemos que en Argentina, por ley electoral, quien obtiene un 10% de diferencia en primera vuelta ya gana la presidencia. No es como acá que hay que obtener el 50+1 para ya ganar en primera vuelta y no ir a balotaje. En Argentina, la fuerza que llegue a superar a la que le sigue, a la segunda fuerza en expresión electoral, y le saca un margen del 10%, ya en primera vuelta obtiene la presidencia. Así que eso también va a estar en juego. Va a estar en juego ahora el debate directamente entre Patricia Bullrich y Milei. Se van a cruzar entonces los argumentos y contraargumentaciones. En este caso, Milei tuvo la ventaja de hablarle a la población directamente y hablarle en términos que la población necesita escuchar. Y precisamente de acuerdo a su expertise, Milei habló muchísimo de economía y de las soluciones a aportarle a esa economía desastrosa. Es el que instaló el tema de la dolarización cuando nadie lo instalaba. Ningún economista se animó a instalar el tema de dolarización. Una vez instalado,
entró en discusión el economista Kachanovsky, que no se animó a debatir cuando él lo convocó varias veces, pero considera con ciertas circunvalaciones que puede ser, pero discrepa en la metodología que él plantea, etcétera, etcétera. Habló de convertibilidad también, se acordó de Cavallo, etcétera. Lo cierto es que Milei plantea dolarizar, plantea achicar el Estado, es el que dice que gobernar con un déficit primario es inmoral, que gobernar provocando una inflación es inmoral y que gobernar con un Estado tan gigantesco, al cual él le llama inclusive a todo ese aparato de Estado y al sistema político la casta, es gobernar con inmoralidad. Instaló el dogma de la casta, retórica que sostuvo a modo de una constancia, es constante hablando de estos temas, y estos temas son los que repercutieron en la decisión electoral. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una hiperinflación, porque Argentina tiene un dólar que está a 600 y pico, porque Argentina no tiene trabajo, porque hay 22 millones de pobres, porque tiene hiperinflación, porque se gastaron toda la guita hasta la de los encajes bancarios en el Banco Central y salió a bicicletear plata ahora este tipo, que merece ser llamado así, este delincuente, que pretende que la gente le crea que va a abatir la inflación. Hablo de Sergio Massa. Lo cierto es que en apariencia entonces la disputa electoral será entre Bullrich y Milei. Aparentemente puede crecer también la figura de Sergio Massa. Es un hábil retórico, es muy hábil en el ejercicio de la retórica política. Parecería ser que el voto de izquierda ya no es tan grande. Parecería ser que nuevas generaciones se han volcado a un voto hacia la derecha. Es un voto dogmático, es un voto de ultraderecha y derecha en términos de la taxonomía que instala la opinión calificada de analistas políticos en Argentina. Y así se instalaría lo mismo en otros países, dado que se habla hoy taxonómicamente, es decir, de acuerdo a clasificaciones del espectro ideológico o del espectro del tenor político que manifiesta una fuerza política, un partido, hoy se habla de derechas, de centro derechas y centro izquierdas, de izquierdas y derechas y de ultraderechas, y se asocia a la derecha a los planteos liberales. Se asocia todo lo que es expresión de derecha a lo que plantea liberalismo en términos económicos, pero en términos de Estado, en términos de políticas de Estado, en términos de teoría de Estado incluso. Eso es lo que está planteando Milei. Está el mito de no tiene aparato político. No creo en ese mito. Los aparatos están. Está armado hasta los dientes. Tiene vínculos con el exterior. Tiene vínculos muy fuertes que hoy ya manifiestan su, digamos, su resultado, que manifiestan sus respuestas. El Fondo Monetario ya planteando que tendrá que hablar con Milei, porque ahora esto prácticamente a 2 meses desautoriza a quien fue a negociar con el Fondo Monetario, lo cual tampoco se entiende, que el Fondo Monetario haya negociado con alguien que es tan temporario, que tampoco es presidente, sino un ministro de Economía que está temporalmente de modo sucedáneo, paliativo, desde un gobierno desastroso que se cayó a pedazos. Los medios, evidentemente, han colaborado con el crecimiento del fenómeno Milei, que comenzó siendo un fenómeno mediático, es estrictamente personal, no cabe duda, es un fenómeno personal, se lo vio con el resultado electoral en La Cava, es decir, en Buenos Aires, donde su candidato votó muy mal, votó menos que la vez anterior, un 13%. Evidentemente, así pasó con los gobernadores también, que en nombre de la libertad avanza votaron mal en esas elecciones provinciales que fueron anteriores a esta coincidiendo con la de Buenos Aires. Pero si te guiabas por lo que votaban en las provinciales, los candidatos que representaban el color violeta de la libertad avanza, decías, Milei no tiene chance ninguna. Yo mismo había caído en esa trampa, pero es evidente, como me decía un amigo, que no se condice una elección con otra. Argentina es un país muy especial, es de laboratorio en todo sentido, ¿eh? Argentina es un país digno de laboratorio, de estudio politológico, inclusive de estudio en cuanto a teoría de Estado, de estudio en cuanto a las ciencias jurídicas. Como un fenómeno de Estado, es un país de laboratorio digno de ser estudiado y así lo es en muchas universidades. Es evidente que no condice el resultado de una elección con la otra.
y en este caso el fenómeno Milei se impone a nivel nacional y prácticamente el mapa argentino es de color violeta, que es el color distintivo del Movimiento de la Libertad Avanza. Laura Di Marco había dado datos, como les decía ayer, me supo a poco igual los datos que dio, porque ella manifestó que en la estadística del padrón electoral, de los que tienen 18 a 42 años representan el 45% del padrón electoral a nivel nacional. Estaría bueno abarcar en una franja más amplia, no lo encuentro por ningún lado, no sé si hay un estudio en Argentina, capaz que Giacobbe, que me parece el sociólogo más atinado en cuanto a los temas a desarrollar en análisis estadísticos, en cuanto también a las preguntas que se formulan a la opinión pública para desarrollar datos, para tener insumos respecto a lo que podría pasar. No he visto una estadística respecto a una franja etaria entre los 18 a 60 años, que podríamos decir que nos darían un panorama mucho más amplio del votante muy joven, de los votantes jóvenes y de los votantes adultos. Esa franja etaria yo considero que debe ser muy amplia. Y es esa franja etaria de los 60 hacia abajo que votan propuestas definitivamente distintas a lo que hay. Sencillamente por cambiar, porque ya están hartos. Los argentinos hablan del voto de la furia. Sí, es el voto que sale de las tripas, es el voto del entripado, el voto de la emoción, es el voto de la calentura, del enojo, de la indignación. En esa ensalada de palabras que hace Jacobe, la primera palabra es furia, es enojo, es cólera, ese es el voto. Y esa cólera, esa furia, esa indignación, la capitalizó Milei. La capitalizó Milei porque es el que concretamente habla de economía con fundamentación económica, porque es economista y está dedicado a esos temas y tiene magísteres desarrollados sobre esos temas y es docente universitario en esos temas. Pero a su vez habla de seguridad, habla mucho de seguridad, tratando inteligentemente de empardar, de equipararse a Patricia Bullrich, que es el fuerte que tiene la doctora Patricia Bullrich, experta en ciencia del Estado, en ciencias políticas, obteniendo un doctorado en Inglaterra hace poco tiempo. Es la que demostró cómo se trabaja en seguridad pública y lo hizo de modo excelente. Para mí, dos candidatos fuertes en ese sentido. Pero Patricia Bullrich, muy determinada, sugestionada, condicionada por esa interna con el señor Horacio, que provocó el enfrentamiento interno tal cual dos antagonistas, como si fueran dos partidos distintos, que eran prácticamente enemigos y por lo tanto no le hablaron a la población, se hablaron entre ellos. Forma parte de la lógica de una interna, además. Y esa misma lógica, considero yo, es una interpretación que desprendo, esa lógica de esa interna que habla de necesidad de pactos una vez resuelto esto, como así lo hicieron, estuvieron peleados hasta el último momento y resolvieron seguramente que con alguna cucaracha de Macri, che, después únanse y digan que van a estar unidos, porque si no marchamos al espiedo. Digan que están unidos, que van a apoyarse mutuamente y agradezcanse, gane quien gane, y ofrecerle un cargo además al otro. Entonces, todo eso lo sabe el pueblo argentino, no es tonto, como los pueblos no son tontos. Pueden ser quizá menos experientes en el análisis fino, en el hilado fino, pero en lo grueso, en lo que impacta, la gente se da cuenta. Y evidentemente esto a su vez demuestra que Patricia Bullrich está sometida a una negociación interna, porque forma parte de una coalición de gobierno que ya integra esa casta de la que habla Milei. Por lo tanto, Patricia Bullrich está relativizada en los efectos que ella dice al pueblo argentino que va a lograr con su gobierno. Pero eso no quiere decir que Milei pueda lograr en puridad lo que le dice al electorado que va a hacer con su país, porque también tendrá que negociar, porque está en el juego de una democracia. Va a depender de las mayorías que logren en el Congreso, porque tiene que hacerlo mediante la vía legislativa, a través de leyes. ¿Cómo hará? Cargado de incertidumbre, evidentemente. ¿Tendrá capacidad negociadora? Aparentemente no, es intransigente.
Está planteada su figura, su imagen, su rédito electoral desde el dogma de la anticasta, pero va a tener que negociar con la casta si es presidente. Incluso hay acá una suerte de paradoja que parece evidentemente irreconciliable. Habla contra la casta, pero es candidato a presidente para integrar precisamente la estructura política, burocrática, administrativa de un Estado estamentario al que él critica. Pero para gobernar de acuerdo a las reglas democráticas va a tener que hacer acuerdos, valga la redundancia. Eso es lo que se plantea en Argentina, evidentemente un cambio. Se confirmará este cambio hacia el liberalismo en octubre. Va a pasar mucha cosa, vamos a tener que estar atentos. Está muy violenta la sociedad argentina, están violentas las organizaciones de izquierda, están violentas realmente las organizaciones que juegan a la sombra, que van a defender a ultranza por la vía no democrática este modelo socialista ya enquistado fuertemente y comprometido con el Foro de San Pablo. Eso lo manifestó incluso la FARC, lo hizo oficial en un comunicado filmado que lo difundió La Nación, donde saludó inclusive explicando que la violencia era de la derecha y del liberalismo, que había que terminar de una vez por todas porque llegó el tiempo de las democracias populares, ya llegó el tiempo definitivo de nuestra gran hermandad de estados latinoamericanos, de países, con el proyecto socialista que lideran Cuba y Venezuela, todo eso dijeron, y ya llegó el tiempo de que los pueblos se liberen del neoliberalismo, concentrador de riquezas y lacayos del imperio, con siempre las mismas 24 palabras, agregando que estaban a las órdenes con mucho orgullo y apoyando a los comandantes, Cristina Fernández de Kirchner, José Mujica, el comandante José Mujica, dijeron, aquel que había ido a negociar la paz en, en Cuba, aquella paz colombiana, ¿se acuerdan? Entre la FARC y el presidente Santos. La parafernalia de una gran mentira, porque vos no podés negociar paz con grupos celulares terroristas que tienen aparatos militares, paramilitares y que son células de continua reposición o recambio. Negociarás con algunos que se entregaron porque ya no dan más, y los otros los pones peor todavía. Como diría un amigo mío, más peor se pone. Bueno, se puso más peor. Y están trabajando fuertemente en toda la región. Y saludaron a todos los comandantes, Evo Morales, Rafael Correa, a Maduro, por supuesto. Y te repito, a Cristina y a José Mujica. Por lo tanto, no se sabe qué puede pasar. Esa muerte lamentable que nos tiene a todos muy dolidos, creo yo que a todos, como esa chiquita de 11 años, la muerte al médico, un sicariato, un disparo en el medio de la cabeza, y así distintos movimientos violentos que planteaban una violencia difusa sobre la apariencia de reivindicaciones que en definitiva no son tales, con la muerte de un ex montonero FARC, integrante de la FARC, que murió por un derrame pulmonar en esa manifestación violenta también, quizás sea un adelanto, un anticipo de lo que pueda sobrevenir de acá a octubre. Lo hablábamos con un amigo, no olvidemos el episodio de Villavicencio en Ecuador, no olvidemos eso. Mataron a un candidato a presidente que iba segundo, pisándole los talones al primero en las encuestas. A 10 días de que se den las elecciones en Ecuador, matan al candidato de un movimiento que tiene mucha similitud con el de Milei y que era de un periodista que venía trabajando muchísimo contra la corrupción del gobierno de Correa, contra la corrupción de estas integraciones, pseudo integraciones desde el Foro de San Pablo y de las izquierdas, que investigó muchísimo todo el fraude que hizo Raúl Sendic con ANCAP y ese pseudo acuerdo entre ANCAP y Petroecuador en el gobierno de Mujica, a ese señor Fernando Villavicencio, que tenía fuertes chances de ser presidente, que se acercaba cada vez más en las encuestas, quizá encuestas que pudieran estar maquilladas también, como para dar la sensación de que él ya no era prácticamente en los hechos el presidente eventual ya de un futuro muy cercano, lo acribillaron, lo mataron a balazos, con más de 40 balas. Por lo tanto, la situación no está fácil y en Argentina no creo que se dé un clima de total serenidad y normalidad de acá a octubre. Y eso también jugará su rol en estas elecciones.
porque eso será capitalizado de una manera o de otra por los candidatos que estén en esa carrera electoral. Yo creo que evidentemente se rompieron todas las bibliotecas, todos los pronósticos. Lo del aparato político evidentemente quedó como un argumento en desuso. Hoy los hechos indican otra cosa y se verá, repito, qué pasará hacia octubre y cómo quedarán esas fuerzas políticas respecto ya al nuevo presidente en la República Argentina. Vamos a una pausa, Ramón, y luego vamos a entrar en un tema que yo quería compartir con ustedes y tiene que ver con lo que significa el Estado de Derecho, los principios del Estado de Derecho y por qué es un reverendo disparate, un mamarracho, carente de toda sustancia, de baja estofa política. ¿Qué más te puedo decir? Que es de Cantegril, que es de conventillo, que es un desastre. Lo que plantea Cabildo Abierto por un lado, con ese plebiscito respecto a instalarle al artículo 52 una normativa que sea, digamos, de naturaleza legislativa y no constitucional, y lo mismo respecto a ese desastre, ese mamarracho, pero que ya nos tiene habituados a eso, el Frente Amplio con el PICNT, respecto a prohibir por constitución, a prohibir a las AFAPs como empresas que asesoren y que permitan la capitalización de los ahorros que los uruguayos decidan hacer como parte integrante de su digamos, fondo de retiro, para su retiro laboral. Eso está en la ley, precisamente y en la nueva ley de la seguridad social y previsional. Y bueno, ellos plantean que ese punto hay que prohibirlo por constitución. Es decir, que la constitución le prohíba a los uruguayos poder optar por capitalizar sus ahorros en un porcentaje de los aportes que van haciendo para su récord jubilatorio. Dos puntos, un desastre para nuestro Estado de Derecho. Ambas cosas, ambos ejemplos son ejemplos de la deficiencia que tiene en cuanto a calidad intelectual, en cuanto a cualidad política, estas expresiones de estas dos fuerzas políticas, Frente Amplio y Cabildo Abierto. Vamos a una pausa. ¿En dónde estamos? Es una producción de